Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a tocar hoy en RM es sobre móviles. ¿Sí? Este video está específicamente diseñado para aquellas señoritas pues que no han podido entrar a el SIA web, perdón, a la videoconferencia, pero también para aquellas señoritas que desean recordar lo que hemos visto también en la videoconferencia y que lo necesiten para hacer su tarea. ¿Está claro? Ok, comenzamos. Un móvil es todo aquel cuerpo capaz de poderse mover de un lugar a otro. Cuando ellos se mueven de un lugar a otro, ¿ya? Entonces hacen cierto recorrido que lo vamos a llamar con la letra E, ¿ya? Ese recorrido es también llamado distancia, ¿ya? Lo hacen con cierta rapidez o cierta velocidad, más que todo rapidez, ¿ya? En ese caso lo vamos a representar con la letra B, ¿ya? Y el tiempo lo representamos con la letra T. ¿Está claro? En este caso, recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿ya? Y la rapidez es una magnitud escalar. Ok, en este caso estamos trabajando con un movimiento que va a ser rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad siempre es constante y por lo tanto, pues trabajaremos simplemente con velocidad constante. ¿Cuáles son las fórmulas principales para trabajar ese tipo de ejercicio? Vamos a trabajar con que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y ya luego se vienen deduciendo las demás, que donde vemos simplemente es el despeje de la respectiva variable. ¿Sí? En este caso, si queremos despejar a b, t que está multiplicando pasa a dividir y me queda esta expresión. Y si yo quiero despejar tiempo, pues b está multiplicando pasa a dividir y me queda que el tiempo está en función de la distancia sobre la velocidad. También recordemos que una de las unidades fundamentales para medir distancia, sobre todo acá en estos ejercicios, es en metros y en kilómetros. Las unidades para medir tiempo es segundos, horas, recuerden que también hay minutos, microsegundos, entre otras, y que la velocidad lo medimos en función de la distancia y el tiempo, ¿sí? Que sería acá metros por segundo, una de las unidades, y la otra sería kilómetros por horas, ¿ya? Entonces, comencemos con otro nuevo punto que va a ser lo que es el tiempo de encuentro, ¿ya? Cuando tenemos dos cuerpos o dos móviles que se encuentran moviéndose en sentido contrario y queremos ver en qué momento ellos se cruzan o se encuentran, pues básicamente para conseguir esa duración de tiempo de encuentro solamente nos basta con conocer el valor de la distancia de separación dividido entre la suma de sus velocidades. En este caso, este sería la velocidad del cuerpo A, la velocidad del cuerpo B. Este sería la distancia de separación y TE significa tiempo de encuentro. Ahora vámonos con el tiempo de alcance. El tiempo de alcance es muy parecido al tiempo de encuentro, es decir, es como conseguir el tiempo que tardan en encontrarse, pero ahora la diferencia es que los dos cuerpos se encuentran viajando en el mismo sentido, ¿ya? Y se encuentran a una separación de. Entonces, para yo conseguir ese tiempo de alcance, ese tiempo que tardan estos dos cuerpos en verse, va a ser igual a la división o el cociente entre la distancia de separación y lo dividimos entre la diferencia de las velocidades. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance? Primero, acá los cuerpos están viajando en sentido contrario, aquí están viajando en el mismo sentido. Y con respecto a la fórmula, aquí se están sumando las velocidades y ahora aquí se resta. ¿Ya? Ok, ahora vámonos con otro tema, ¿ya? Que es sobre cómo es el comportamiento de un cuerpo cuando una de sus dimensiones son considerables. En ese caso, ese tipo de ejercicio está relacionado con criterios de trenes, ¿ya? Cuando un tren pasa por un observador donde la dimensión del observador es insignificante como para tomarla en consideración, o vamos a suponer que en vez de ser una persona sea un árbol, pueda ser un póster, entonces para yo saber la longitud de ese cuerpo cuya dimensión es considerable, pues básicamente lo que hacemos es usar la siguiente fórmula. En el caso de que el cuerpo sea un tren,
pues si yo quiero saber la longitud de ese tren, pues simplemente lo que tengo que conocer es la velocidad del tren y multiplicarlo por el tiempo. Conclusión, la longitud del tren va a ser igual a la velocidad del tren por el tiempo. Ahora, tenemos el caso donde ya no es un observador por el cual tiene que pasar el tren, sino ahora tienen que pasar por un túnel o por un sitio o por un punto donde la dimensión del mismo es considerable. En este caso, para poder hacer este análisis, pues simplemente hacemos lo siguiente. Usamos la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo, pero en este caso, ¿quién sería acá la distancia? Va a ser igual a la suma de la longitud del tren más la suma de la longitud del túnel, y eso lo vamos a igualar a la multiplicación de la velocidad por el tiempo. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas que tenemos que utilizar para poder analizar este tipo de ejercicio. ¿Está claro? Ahora, vámonos con el primer ejercicio. Dice, dos móviles, ¿ya? Voy leyendo y voy señalando con mi mouse, ¿ya? El dibujo, ¿verdad? Dos móviles parten desde un mismo punto, siguiendo trayectorias rectilíneas perpendiculares. ¿Está claro? Uno de ellos lo hace con una velocidad de 8 metros por segundo y el otro lo hace con una velocidad de 6 metros por segundo, ¿verdad? ¿En qué tiempo estos dos cuerpos se encuentran a una distancia de 200 metros? Entonces, miren lo que tenemos que hacer, señoritas. Tenemos que expresar, ya, ¿verdad? La distancia recorrida por el cuerpo que tiene una velocidad de 8 metros por segundo en función de la velocidad y el tiempo. Y tenemos que colocar acá esta distancia del cuerpo 2 que llevaba una velocidad de 6 metros por segundo en función de la velocidad y el tiempo. Entonces, recordemos que distancia acá es igual a velocidad, voy a poner un poquito más acá, recordemos que la distancia recorrida por un cuerpo es igual a velocidad por tiempo. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que los catetos son segmentos, los segmentos se miden en longitud y longitud lo podemos relacionar con la distancia recorrida por un móvil. Entonces, ¿a quién será igual la distancia recorrida por el móvil 1? Va a ser igual a la velocidad de ese cuerpo, que es 8, multiplicado por el tiempo, que es t. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida por este cuerpo? 8t. ¿Ya? No coloquemos las unidades de metros por segundo, no. Solamente colocamos el valor numérico que vemos acá. Ahora, ¿quién sería la distancia recorrida por el móvil que tiene menos velocidad? Va a ser igual a la multiplicación de la velocidad, que es 6, por el tiempo, que lo llamamos t. Conclusión, esta distancia recorrida por ese cuerpo sería 6t. Entonces nos queda aquí un triángulo rectángulo, ¿ya? En función de la variable t, y lo único que tenemos que usar es teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos teorema de Pitágoras. Cada uno de los catetos los elevamos al cuadrado. Una vez que los elevamos al cuadrado, lo sumamos y lo igualamos a la hipotenusa, que vale 200, pero elevado al cuadrado. ¿Ok? Hacemos las respectivas resoluciones de las potencias que vemos acá, sumamos términos semejantes. En este caso me da aquí que esta suma da 100t al cuadrado. Ya, sin estar multiplicando, pasa a dividir. Ya, y me queda que el tiempo en segundos es 20. ¿20 qué? 20 segundos. Aquí estamos viendo que las unidades de las velocidades están en metros por segundo, es decir, que la unidad que utilizaron aquí en el tiempo es segundo, por lo tanto esto queda en segundos. Entonces, un número que multiplicado por sí mismo de 400 es 20. Conclusión, el tiempo que tardan en estar separados 200 metros es de 20 segundos. ¿Ya? Ok. Vámonos con el ejercicio número 2. No, perdón, 2. Ok, en el gráfico vemos dos móviles que están uno en el punto A, uno en el punto B, se encuentran viajando en el mismo sentido. Uno tiene una velocidad de 60 km por hora, el otro tiene una velocidad de 40 km por hora y me piden calcular después de cuánto tiempo la separación de
ellos volverá a ser de 30 kilómetros. Es decir, imagínense que este carro va viajando, llega acá, ¿ya? Llega aquí, todavía no se han encontrado, ¿ya? Y vuelve, este señor sigue un poquito, y vuelven a llegar a tener una separación de 30 kilómetros. Entonces me piden hallar en cuánto tiempo volverán a tener una separación de 30. Entonces, vámonos a ver el gráfico donde está más detalladito, ¿ya? Y vemos lo siguiente, señoritas. Aquí vemos el dibujo que estaba arriba. Aquí vemos el cuerpo que tiene una velocidad de 60 kilómetros. Vimos que está el otro carro que va a una velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Pero después de cierto tiempo T, ¿ya? Este carro rojo se movió a cierta velocidad, se movió cierta distancia, ¿ya? Y también en ese mismo tiempo T, ¿ya? Este cuerpo también se movió cierta distancia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el análisis? El análisis está en ver a qué tiempo ellos llegan a tener una distancia de separación de 30 kilómetros. Entonces, miren lo que tenemos que tener en consideración, ¿sí? Primero vamos a analizar cada una de las distancias que ellos recorrieron, ¿sí? Primero ya sabemos que la separación de ellos en un primer momento era de 30. Luego, después de cierto tiempo T, que es lo que queremos calcular, el carro rojo se movió cierta distancia, ¿sí? Esa distancia que se movió, ¿verdad? Vamos a representarlo en función de la velocidad y el tiempo. Recordemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, esta distancia va a ser igual a ¿quién? A 40, que es la velocidad, multiplicado por t. Entonces, 40 por t es 40t. Es decir, esta distancia recorrida por el carro rojo en un segundo momento es de 40t. Ahora, ¿cuál sería la distancia recorrida por el carro que tiene mayor velocidad? Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. Conclusión, entonces, la distancia del carro amarillo desde un primer momento hasta su segunda posición, ¿verdad? Va a ser ¿de cuánto? De 60t, ¿sí? Toda esta distancia que vemos aquí es de 60t. Ahora, hay algo muy importante. Me dice que luego de que este segundo cuerpo esté en esta posición, ahora ellos van a tener dicha distancia de separación que es 30. Entonces, podemos ver que la suma de 30 kilómetros más 40t más 30 kilómetros va a ser igual a ¿cuánto? A 60t, donde 60t es el tiempo que tardó el cuerpo número 1 en llegar a esta posición, ¿ya? Y 40t es la distancia que recorrió el cuerpo 2 para poder estar a una separación de 30 kilómetros del cuerpo 1. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una suma de distancias donde 30 más 40t más 30t es igual a 60 veces el tiempo, y lo que hago es que me queda una ecuación sencilla en función del tiempo, ¿ya? Entonces hacemos el respectivo despeje y nos queda que el tiempo que tardan en tener dicha distancia de separación es de 3 horas, ¿sí? Ok. Ok, vámonos con el tercer ejercicio que dice lo siguiente, ¿ya? Un tren tardó 6 segundos en pasar por un semáforo y 24 segundos en atravesar un túnel de 240 metros de longitud. ¿Cuánto tardará en cruzar una estación de 160 metros de longitud? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar las dos fórmulas que expliqué en la parte de arriba. La fórmula donde un cuerpo pasa por un observador, donde el observador su dimensión es insignificante, y la ecuación número 2, donde el punto por donde pasa el tren es considerable su dimensión, y por lo tanto hay que tomar la longitud del sitio por donde pasa. Entonces, ¿cuál es la primera fórmula que utilizamos? La primera fórmula que utilizamos es la de aquella fórmula donde
el punto por donde pasa el tren es insignificante, es decir, tenemos que usar la fórmula que dice que la longitud del tren va a ser igual a la velocidad, pero por el tiempo que pasa a través o por el semáforo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tarda en pasar por un semáforo? Tarda 6 segundos. Entonces, primera ecuación, la longitud del tren va a ser igual a 6 veces la velocidad del tren. Punto. Vámonos con la fórmula donde se suma la longitud del tren y la longitud del túnel y lo igualamos a la multiplicación de la velocidad del tren y la del tiempo que pasa el túnel. Entonces, sabemos que el tiempo que tarda en pasar el túnel es de 24 segundos, por lo tanto me queda que la segunda ecuación va a ser planteada por la suma de la longitud del tren, que no la sabemos, más la longitud del túnel, que es 240, y eso va a ser igual a la multiplicación de la velocidad del tren por 24, que fue el tiempo. Entonces nos queda una segunda ecuación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con estas dos ecuaciones? Pues simple, ¿verdad? Reemplazamos en la ecuación 2 la ecuación 1. Es decir, que la ecuación 1 la metemos en la ecuación número 2. ¿Dónde la metemos? En la siguiente expresión. Donde va longitud del tren, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar 6 veces la longitud del tren, que es justamente lo que vemos aquí, ¿sí? Es decir, estamos volviendo a reescribir la ecuación 2, pero ahora metiendo la ecuación 1. Entonces, esta es la ecuación 2, donde la longitud del tren es 6 veces la velocidad del tren, más 240, igual a 24 veces la velocidad del tren. Entonces, nos queda una ecuación en función de la velocidad. Hago el respectivo despeje y me queda que la velocidad del tren es de 40 metros por segundo, ¿sí? Ahora, me están pidiendo otra cosa muy distinta. Me están pidiendo cuánto tiempo tarda en cruzar el tren por una estación de 160 metros por segundo. De 60 metros, ¿sí? Entonces, no es nada del otro mundo, bellas. Volvemos a usar la fórmula de que la longitud del tren más la longitud del túnel es igual a la velocidad del tren por el tiempo. ¿Ya? Aquí como lo vemos acá. ¿Ya? Pero antes de eso también tenemos que buscar la longitud del tren. ¿Cuál es la longitud del tren? Pues usamos la primera fórmula. Es 6 veces la velocidad de dicho cuerpo. En ese caso es 80 metros. ¿Y para qué queremos saber la longitud del tren? Pues para poder calcular el tiempo que tarda ya el tren, pero en pasar una estación de 160 metros. Entonces, usamos la fórmula que ya les dije, donde la longitud de la estación ahora es 160, la longitud del tren ahora es 80 porque nunca va a variar, ¿ya? Y va a ser igual a la velocidad del tren multiplicado por el tiempo. El tiempo, lo que hacemos es despejarlo, 40 está multiplicando pasa a dividir, 30 está dividiendo pasa a multiplicar, y me queda que el tiempo que tarda en pasar una estación de 160 metros de longitud es de 18 segundos, ¿ya? Ok, vámonos con el siguiente ejercicio, donde dice, ejercicio número 4. Dos automóviles, vamos a llamar automóvil A y automóvil B, recorren un mismo camino, ¿sí? Significa que la distancia de los dos caminos son iguales, pero uno lo hace a una velocidad de 50 kilómetros por hora y el otro lo hace a 40 kilómetros por hora. Pero la diferencia ya en tiempo de ambos es de 30 minutos. Recordemos que 30 minutos lo puedo representar como media hora y media hora lo represento como un medio de una hora. ¿Está claro? Ahora, dice, hallar la longitud del camino. Ok. Entonces, me dicen que uno de los dos cuerpos, ¿ya? Emplea media hora más, ¿ya? Para poder recorrer dicha distancia. Entonces, recordemos que aquel que tiene mayor velocidad va a recorrer el cuerpo, la distancia, en menos tiempo. Y a menor velocidad va a utilizar más tiempo en recorrer dicha distancia. Por lo tanto, ¿a quién le voy a sumar media hora? Le voy a sumar media hora a aquel que tiene menor velocidad. Por lo tanto, si el tiempo que tarda el cuerpo A es de t, entonces al segundo auto, ¿verdad? Tarda t más un medio en recorrer dicha distancia. Ok, entonces miren lo que hacemos, ¿ya? Lo que hacemos es buscar el valor de la distancia en función del tiempo y la velocidad en el cuerpo número 1 y en el cuerpo número 2.
¿A qué es igual a la distancia recorrida por el auto número o el auto A? Va a ser igual a la velocidad que es 50 multiplicado por el tiempo t, ¿verdad? Por lo tanto, la distancia lo puedo ver como 50t, ¿ya? Ahora vamos a analizar la distancia del cuerpo número 2 con respecto a la velocidad y el tiempo. Entonces, la distancia recorrida por el cuerpo B va a ser igual a ¿quién? A 40, que es la velocidad, multiplicado por el tiempo, que ahora va a ser igual a t más un medio. Entonces nos queda una segunda ecuación, ¿verdad? Y como estas dos distancias son iguales, entonces ¿qué hacemos con estas dos expresiones algebraicas? Pues simplemente las igualo. Entonces, al igualarla, me queda esta expresión, donde tengo que aplicar propiedad distributiva, conocimiento sobre despeje, y nos queda que el tiempo que tardan en, por lo menos el primer automóvil en recorrer dicha distancia es de 2 horas, ¿ya? Ahora, no me piden el tiempo, me están pidiendo la distancia de la carretera. Entonces, pues para buscar el valor de la distancia, pues usamos la ecuación más fácil. ¿Y cuál es la ecuación más fácil? ¿La 1 o la 2? Muy bien, la número 1. Entonces, ¿a qué es igual la distancia en el caso número 1? Va a ser igual a la velocidad, que es 50 kilómetros por hora, por el tiempo, que es 2 horas. Horas se van con horas, y me queda que 50 por 2 es 100. Entonces, los cuerpos tardan en recorrer, perdón, la distancia recorrida por esos dos cuerpos, no importando el tiempo, ¿verdad? Ya que uno lo hizo en t y el otro lo hizo en t más un medio, es de 100 kilómetros. ¿Ya? Ok. Vámonos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice, voy leyendo y voy usando mi mouse para ir representando o para ir señalándolos en el dibujo, el análisis. ¿Sí? Un motociclista, ¿ya? Observa que un quinto de lo recorrido equivale a 3/5 de lo que falta por recorrer. Entonces, ¿cuántas horas habrá empleado hasta el momento si todo el viaje lo hizo en 12 horas? Ok, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar, ¿verdad? Lo recorrido y lo que falta por recorrer, pero en función de la velocidad y en función del tiempo. Vamos a analizar lo recorrido, ¿verdad? Recordemos que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso estamos representando la velocidad del motociclista con la letra B y el tiempo que tardó en recorrer dicha distancia la vamos a llamar T. Por lo tanto, esta distancia recorrida va a ser la multiplicación de la velocidad por el tiempo, que esto es igual a B por T. ¿Ya? Entonces, por eso vemos que esta distancia se llama BT, porque está en función de la velocidad y el tiempo. Ahora, algo muy importante, señoritas, ¿ya? Ahora vamos a analizar este recorrido que falta acá, ¿ya? Que lo vamos a llamar lo que falta por recorrer, ¿ya? Entonces, si este señor completamente utiliza 12 horas para poder llegar hasta este punto, significa que este recorrido lo hace en ese tiempo, que es 12 segundos, pero restándole al tiempo que tardó en recorrer este tramo. Entonces, el tiempo que tardó en recorrer este pedacito va a ser 12 menos t, que es el tiempo que usó acá, ¿verdad? Ahora, si yo quiero representar esta distancia en función de la velocidad y el tiempo, entonces yo voy a decir que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, que es 12 menos t. Entonces, conclusión, esta distancia es igual a b menos 12t. Entonces volvemos a leer el ejercicio y me dice que un motociclista observa que un quinto de lo recorrido, ¿ya? Es 3/5 de lo que falta por recorrer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya usamos este planteamiento de ecuaciones, ¿verdad? Y donde aparece la palabra recorrido, voy a colocar la expresión algebraica BT, porque lo llamamos como tiempo recorrido, perdón, como distancia recorrida, y donde va falta por recorrer lo voy a reemplazar por esta expresión algebraica
que es la distancia que faltaría por recorrer si este señor recorrió esta distancia. Entonces, esta expresión, falta por recorrer, lo reemplazo por b menos 12 por 12 menos t. Entonces me queda una ecuación sencilla en función de la velocidad y el tiempo. En algún momento se me va a ir del despeje el valor de b y me queda que una vez que despeje el tiempo, me queda que el tiempo transcurrido es de 9 horas. 9 horas si se cumple con esta condición. ¿Está claro? Ok, mis amores, vámonos con el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice, un hombre dispara su rifle sobre un blanco. 2 segundos después de disparar, oye el sonido de la bala al dar en el blanco. Si la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo y la velocidad de la bala es de 510 metros por segundo, ¿a qué distancia está el hombre sobre el blanco que disparó? Entonces, miren lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice que él disparó y después de 2 segundos ya escucha el sonido. ¿Qué significa esa expresión? Significa que el tiempo que tardó la bala en llegar más el tiempo que tardó el sonido en llegar al oído del que disparó va a ser igual a 2 segundos. Entonces, tiempo de bala más tiempo del sonido es igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos esta ecuación de que la suma de los tiempos es igual a 2 para poder buscar el valor de la distancia. ¿Y cómo buscamos el valor de la distancia? Asumiendo que a qué es igual el tiempo de una bala o el tiempo de recorrido de un objeto. Va a ser igual a la distancia recorrida sobre la velocidad. En este caso, la distancia la vamos a denominar con d y la velocidad de la bala es de 510 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, ¿quién será el tiempo del sonido? Va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Ahora, aquí lo que nos queda es sacar factor común a 170, sacar factor común a d, y ya hacer suma de fracciones, ya nos queda una multiplicación de fracciones, despejamos a d y nos indican que la distancia de separación entre el observador y el blanco es de 408 metros. ¿Sí? Vámonos con el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice lo siguiente. Si dos niños corren por el perímetro de un campo rectangular, ¿verdad? Desde un punto A, ¿verdad? Si lo hacen en dirección contraria, ¿ya? Ellos se encuentran en 50 segundos. Pero si lo hacen en la misma dirección, ¿ya? Si los dos cuerpos viajan en la misma dirección, se encuentran en 125 segundos. ¿Cuál es la rapidez de ambos cuerpos o de ambos niños? Entonces, miren lo que se lee acá, ¿ya? Dicen que se encuentran en 50 segundos en sentido contrario, pero también se encuentran en 125 segundos si van en la misma dirección. Entonces, aquí hay que usar ya la ecuación o la fórmula de tiempo de alcance y tiempo de encuentro, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Ok, en el caso de este ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver si me puedo desplazar aquí, ¿ya? Los niños se encuentran en un mismo punto, ¿sí? Si los niños se encuentran en un mismo punto, ¿verdad? Aparentemente, pues, su distancia de separación, pues, sería 0, ¿no? Pero si nosotros lo vemos con respecto a un recorrido, ¿ya? Vemos que el perímetro de este rectángulo sería de 75 más 75, 150, más 50 sería 100. En el caso, entonces, desde un punto de vista de separación, ¿ya? Aun cuando ellos estén juntos, ¿verdad? Si tenemos en consideración el perímetro del rectángulo, va a ser de 250, ¿verdad? Entonces, vamos a usar la fórmula del tiempo de alcance, ¿ya? Vamos a usar la fórmula del tiempo de encuentro, ¿ya? Y usamos que la distancia de separación entre esos dos niños es de 250. ¿Quién es 250? Ya el perímetro del rectángulo. Ahora, este sería el tiempo de encuentro ya cuando van en sentido contrario. Por lo tanto, si van en sentido contrario, se suman las velocidades. Una vez que nosotros hacemos el respectivo análisis, este 50 está multiplicando, pasa a dividir, este está denominador, pasa a numerador, me queda que la primera ecuación, la suma de las velocidades, es igual a 5. Ahora,
Vámonos con el caso donde los dos cuerpos viajan en el mismo sentido, ¿ya? Pero obvio que uno con velocidad mayor y el otro con velocidad menor. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de alcance? Ese tiempo de alcance sería la distancia de separación. Vamos a suponer que van a hacer una carrera donde digamos, donde el campo mide 250 metros, ¿ya? Y hacemos la fórmula del tiempo de alcance. El tiempo de alcance va a ser igual a 250 sobre la diferencia de las velocidades. Entonces, este 125 lo paso como denominador, esta diferencia lo paso como numerador, y me queda una segunda ecuación donde la diferencia de sus velocidades es igual a 2. Entonces, de la ecuación 1 y la ecuación 2 formo un sistema de ecuaciones donde la velocidad del cuerpo B positivo se me va con la velocidad del cuerpo B, que es negativo en la segunda. Me queda que velocidad A más velocidad A, que es 2A, va a ser igual a 5 más 7, que es 5 más 2, que es 7. Y 7 entre 2 me da que la velocidad de A es 3,5 metros por segundo. Esta velocidad la reemplazo en esta ecuación número 1 y me da que la velocidad de B es de 1,5 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad del mayor? La velocidad del cuerpo A. ¿Sí? Ya. Y por último, vámonos con el ejercicio número 8. Dice, una lancha navega por un río a favor de la corriente y de modo que avanza a razón de 48 kilómetros por hora. Y cuando va en sentido de las agujas del reloj lo hace a 20 kilómetros por hora. ¿A qué hora? ¿A qué velocidad navegará el tren? Ok, entonces, cuando la lancha va a favor de la corriente, significa que la velocidad total del cuerpo va a ser igual a la suma de la velocidad del bote más la velocidad del corriente. Y si va en contra de la velocidad, entonces la velocidad total que usó en contra de la corriente va a ser igual a la velocidad del bote menos la velocidad del río o de la corriente. Entonces, si la velocidad total de la lancha a favor de la corriente es 48, es porque la suma de las dos velocidades que están involucradas da 48. Pero si me dice que la velocidad en sentido contrario es de 20 kilómetros por hora, significa que la diferencia de esas dos velocidades va a ser igual a 20. Entonces, me queda una ecuación donde se me van las velocidades de los ríos, sumo de manera vertical hacia abajo y me queda que la velocidad del bote es de ¿cuánto? De 34 kilómetros por hora. ¿Sí? Ok, mis amores, entonces vámonos con la tarea de los ejercicios, donde les voy a dar una sugerencia, ¿sí? Entonces, veamos. El ejercicio 1 me dice que determine el tiempo que tardan dos cuerpos que viajan de manera simultánea y en la misma dirección cuando se encuentren a una separación de 9 metros. Ok, ese ejercicio 1 se parece al ejercicio número 2, ¿sí? Entonces vayan anotando, ¿sí? Ok, dice, un tren demora 12 segundos en pasar por un poste y 20 segundos en cruzar un túnel. Es decir, que ese ejercicio 2 se parece al ejercicio número 3, solamente que ahorita en vez de ser un poste es un semáforo. ¿Ya? Ok. El ejercicio número 3 ya se parece a cuál, vamos a ver. Un alumno quiere calcular distancia entre su casa y su colegio. Observa que caminando a razón de 9 metros por segundo tarda 5 minutos más que lo que hacen en 12 metros por segundo. Calcular la distancia mencionada. Ok, ese ejercicio 3 se me parece al ejercicio número 4. ¿Ya? Ok. Si hacemos un análisis del patrón de comportamiento, ¿verdad? Según las sucesiones o analogías, entonces el ejercicio número 5 se parece al número 6. Vamos a ver si es verdad. Una persona se encuentra delante de una pared, efectúa un disparo y luego de 4 segundos escucha el impacto. Entonces, este ejercicio se parece al ejercicio número 6. ¿No ven que no estamos tan mal en analogías? Ok. Y por ende, ya por deducción, porque yo lo hice de esa forma, ya el ejercicio número 6, ya acá, se parece al ejercicio número 7. ¿Sí? Dice, dos ciclistas separados a una distancia de 120 kilómetros deben partir en un mismo tiempo.
Si avanzan en un mismo sentido se encuentran en 8 y si se avanzan en sentido contrario se ven en 5. ¿A qué velocidad está el más veloz? Pues simplemente lo que hago es ver el ejercicio 7 y lo hacen. Ok, bellas, espero que estén bien. Recuerden, por favor, hacer su tarea antes del jueves. No la dejen para el jueves a las 8. Tienen lunes, martes, miércoles, jueves para poderlo hacer, ¿sí? Ok, chaito, señorita, que estén muy bien.